Hay ciudades en Estados Unidos que están sufriendo a causa de casas abandonadas y vecindarios que antes eran prósperos y poblados, pero ahora se ven vacíos. En este video, hablaremos de las 10 ciudades que están experimentando las mayores pérdidas en su población. Comenzamos con Mobile, una ciudad de Alabama que ha tenido altibajos en cuanto al tamaño de su población. Aunque ha experimentado pequeños aumentos, desde el 2010 hectáreas perdido el 1% de sus habitantes, pasando de 195.000 a 180.000. La alta tasa de criminalidad, el desempleo y la pobreza son algunos de los motivos por los que la gente se está yendo de Mobile. Radford, Illinois ha estado perdiendo un gran número de residentes a lo largo de los últimos 10 años debido a la alta tasa de crímenes violentos, el desempleo y el bajo ingreso familiar. Aunque la población de esta ciudad se ha mantenido estable, no se sabe si seguirá bajando o aumentará. San Luis, Missouri es conocida por muchos como una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Su índice de crímenes violentos llega a estar 408% por encima del promedio nacional, mientras que su índice general de crímenes en 2022 superó a lo visto en otras ciudades. El desempleo y la baja calidad de la educación también son problemas en San Luis. Toledo, Ohio ha perdido alrededor del 5,4% de su población debido a la criminalidad, la falta de empleo y la pobreza. La tasa de delitos violentos es 651% más alta que el promedio nacional, mientras que la tasa de crímenes generales está a 77% encima de las cifras esperables. Shreveport, Luisiana ha perdido alrededor del 5,9% de su población durante la última década debido a la criminalidad, los bajos ingresos y la pobreza. Aunque la tasa de desempleo es baja, los empleos que existen no suelen ser bien remunerados. Cleveland, Ohio ha experimentado una disminución del 6,1% de su población debido a la alta tasa de crímenes violentos y la dificultad en el mercado laboral. Su tasa de desempleo es del 10,1%. Baltimore, Maryland es una ciudad que, a pesar de sus avances tecnológicos e industriales, sigue lidiando con desafíos cuando se trata del tamaño de su población. Al igual que hemos visto en puestos anteriores, el crimen es el principal factor que motiva a la gente a irse de Baltimore. No es de extrañarse, ya que la tasa de delitos violentos en esta ciudad es 390% más intensa que el promedio nacional, mientras que la tasa general de crímenes es 148% más alta de lo habitual. Sin embargo, la situación es distinta cuando hablamos de los ingresos. La gente gana 20% menos dinero en Baltimore en comparación a otros lugares del país. Estos dos factores son los que han provocado que su población disminuyera en un 6,7% entre 2010 y 2020, pasando de tener 620.000 habitantes a tan solo 589.000 según las últimas estadísticas obtenidas a principios de este mismo año. La población de Baltimore continuó disminuyendo hasta llegar a los 563.000 habitantes. Es posible que la cifra siga bajando aún más durante los próximos años si sus problemas no se resuelven. Detroit, Michigan ha enfrentado una lenta pero constante disminución de su población. Anteriormente había visto disminuciones del 9,7 y 9,3%, pero el estudio más reciente descubrió que esta ciudad experimentó un descenso del 10,5% en el tamaño de su población durante la última década. Esto significa que pasaron de tener 713.000 habitantes a solo 621.000. Es decir que alrededor de 92.000 personas han abandonado Detroit durante todo este tiempo. Tantas personas están abandonando Detroit por cuestiones como el desempleo y las tasas de criminalidad. Con respecto a este último punto, hay que saber que hubo un momento en el que la cifra de delitos violentos de esta ciudad llegó a ser hasta un 418% más alta que el promedio nacional. Aunque ha mostrado una mejora en los últimos 4 años, logró bajar a 152%, lo cual sigue siendo bastante alto en comparación con otras ciudades. A pesar de aspectos positivos como un costo de vida accesible y muchas comodidades, la ciudad de Jackson, Mississippi no consigue evitar que su población siga disminuyendo. La tasa de desempleo es más alta que en el 69% del resto de las ciudades del país y el ingreso familiar es hasta un 41% más bajo que el promedio a nivel nacional. La tasa de criminalidad también es una de las razones por las que muchos deciden abandonar Jackson en busca de una mejor vida. Si bien es cierto que ha habido mejoras en este aspecto,
el crimen sigue siendo un 90% superior al promedio del país en Jackson, Michigan. Además, las escuelas y viviendas suelen ser consideradas de muy baja calidad en comparación con otras ciudades. Hablemos ahora del tamaño de la población. El número de residentes de Jackson ha ido disminuyendo progresivamente, llegando a reducirse en un 11.4% a lo largo de una década, pasando de tener 173.000 personas a solo 143.000. Esto refleja el impacto del desempleo, los bajos ingresos y el índice de criminalidad que azotan la ciudad. No parece que la situación vaya a mejorar pronto. Flint, también en Michigan, ocupa el primer puesto en esta lista. Aunque prosperó en el pasado, ha enfrentado muchas dificultades durante un largo tiempo, especialmente en las décadas de los 70, 80 y 90. Desde el año 2020, ha perdido casi el 21% de su población total, pasando de tener 102.000 residentes a casi 80.000. El desempleo es una de las principales razones por las que Flint está sufriendo esta disminución en el tamaño de su población. La falta de empleos es del 12%, hasta un 160% más alta que el promedio, y el ingreso familiar es muy bajo, llegando a estar por debajo del 54% de lo que se esperaría en Estados Unidos. Además, el crimen es uno de los problemas que provocan que la gente abandone esta ciudad. La tasa de criminalidad está un 38% por encima del promedio, pero lo más alarmante es su índice de crímenes violentos, el cual está hasta un 255% más elevado que en otros lugares de Estados Unidos. En adición a esto, Flint tiene una crisis de agua potable, pues se considera que el agua no es apta para el consumo humano. Aunque se han intentado reparar las tuberías, el problema no ha sido solucionado por completo. En pocas palabras, la escasez de empleos, los bajos ingresos, los altos niveles de crimen y la crisis del agua están provocando que Flint pierda población. Con esto terminamos la lista de las 10 ciudades. Estados Unidos está al borde del colapso económico. Descubre por qué podría quedarse sin dinero el 1 de julio, las posibles consecuencias de una crisis económica y cómo sobrevivir en esta situación. El análisis de la inflación hasta ahora muestra que hay algunas noticias buenas, como la disminución de algunos precios, como el combustible o la energía, y otras malas, como el hecho de que los alimentos han aumentado mucho más que la inflación promedio. Además, la medición de la inflación, que no incluye los precios de los alimentos y la energía, se ha mantenido casi igual desde el comienzo del año en valores que rondan el 5,5% y el 5,6%. El problema con este último dato es que es el que más miran los economistas de la Reserva Federal, por lo que si no baja pronto, tendrán que tomar medidas para solucionar la inflación que podrían generar despidos en las empresas, aumentando el desempleo. La pregunta entonces es cómo reducir la inflación y por qué esas medidas pueden tener un efecto negativo en la economía. La inflación se genera cuando el gobierno imprime mucho dinero, por lo que para bajarla, la solución es sacar ese dinero extra de la economía. Para eso, la Reserva Federal sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que son el instrumento que usa el gobierno para pedir dinero prestado a los inversores en la bolsa. Al subir la tasa de interés, que es el dinero extra que Estados Unidos le da al inversor por haberle prestado dinero, los inversores le dan su dinero al gobierno en vez de dárselo a las empresas, y así se quita el dinero de la economía. Hoy, la tasa de interés de los bonos del Tesoro es del 5,25%. Y si la inflación que se mide sin tener en cuenta alimentos y energía no empieza a bajar, la Reserva Federal se verá obligada a subirla aún más. Pero al hacerlo, como las empresas reciben menos dinero de los inversores, se ven obligadas a reducir sus costes, lo que lleva a despidos de trabajadores y a un aumento del desempleo. Te felicito por llegar hasta aquí. Eres genial.